Vamos a pasar al siguiente ponente, es Laboratorios CEBA, CEBA Lunch Program, Incidencia de Lesiones Pulmonares, por Pablo del Carmen. Bueno, hola, muy buenos días. Yo soy Pablo del Carmen y pertenezco al servicio técnico de CEBA Salud Animal. En la charla de hoy vengo a presentarles los resultados de las pruebas de campo que estamos obteniendo con nuestra vacuna frente a Mycoplasma y neumonía y Iogen. Antes de pasar a presentar los resultados, me gustaría contarles un poco cómo funciona el sistema de valoración que utilizamos en el campo para evaluar la eficacia de nuestra vacuna. Este método de valoración pulmonar, por una parte, utilizamos el sistema de MADIC modificado para evaluar las lesiones bronconeumónicas craneoventrales atribuibles a la infección por Mycoplasma y neumonía, y por otra parte el sistema SPES para evaluar las lesiones de pleuritis dorsocaudal atribuibles a la infección por APP. En primer lugar, el sistema de MADIC modificado, lo que hacemos es asignar una puntuación de 1 a 4 en cada uno de los lóbulos pulmonares y posteriormente ponderar esta puntuación con el volumen relativo de cada uno de estos lóbulos sobre el pulmón en general. Además, también hacemos la evaluación de cicatrices y de pleuritis craneales asociadas a patógenos secundarios. Como les comentaba, utilizamos también el sistema SPES, según el cual damos una puntuación de 2, 3 o 4 a estas pleuritis dorsocaudales atribuibles a las infecciones por APP. Cuando hemos realizado la inspección en el matadero, con estos datos los grabamos en una aplicación desarrollada por Laboratorios CEBA, la cual nos calcula los resultados y almacena los datos para hacer un posterior informe mediante el cual realizamos la evaluación del estado sanitario del estado sanitario a nivel pulmonar de la granja. A día de hoy, ¿qué es lo que hemos realizado? Bueno, tenemos vistos en torno a 235 lotes, ¿vale? Lo que supone unos 30.000 pulmones y 80 empresas representadas de todo el país. De todas estas empresas, ahora mismo vengo a presentarles 4 pruebas que son las que tenemos finalizadas. Me gustaría recalcar que todas estas pruebas han sido realizadas, las inspecciones de matadero han sido realizadas por personal veterinario externo a CEBA. Y además, en estas pruebas hemos comparado, por una parte, las lesiones pulmonares por el sistema que les he comentado anteriormente, así como los resultados productivos para el posterior cálculo del retorno económico. En la primera de estas pruebas, les pongo en situación, es una explotación con 4.500 madres con fase 2. En todas las pruebas verán que hay un historial de problemas respiratorios al final del cebo. En este caso, en esta granja, se venía vacunando de circovirus y micoplasma a las 3 semanas de vida y de PIRS a las 7 semanas. En este caso, se compararon 4 lotes con nuestra vacuna de Iogen frente a 4 lotes de la vacuna que se venía utilizando de forma habitual. Como pueden ver, de forma general, todos los resultados que hemos obtenido son mejores tras la vacunación con Iogen. Me gustaría destacar, por una parte, el promedio de pulmones bronconeumónicos, que son estas 2 columnas de aquí, el cual hay un descenso de un 27%, así como el promedio de la superficie de los pulmones afectados, que son estas columnas de aquí, ¿vale? En el que el descenso es de un 3%. En ambos casos, con diferencias estadísticamente significativas. Cuando observamos la evolución de la homogeneidad de los lotes, vemos cómo a partir de la instauración de la vacunación con Iogen existe una cierta tendencia hacia una mayor homogeneidad de los mismos. En cuanto a los datos productivos, en este caso la mejora se vino traducida en una mejora de un 0,1%, perdón, de un 0,1 en el índice de conversión o un 4,2% del mismo, lo que se traduce en un beneficio económico de 3,04 euros por cerdo. En la segunda prueba de campo, igualmente es una granja de 1.200 madres de ciclo cerrado. En este caso, además de los problemas respiratorios crónicos y de APP en la última fase del cebo, tenemos un PIRS circulando en fases 2 y 3. Las vacunaciones en este caso, igualmente que la prueba anterior, vacunan frente a Mycoplasma y circovirus a las 3 semanas de vida y, en este caso, frente a PIRS a las 2 semanas de vida. Comparamos 12 lotes de la vacuna previa frente a 7 lotes de Iogen. Como ocurría en la primera prueba que os he mostrado, hay un descenso bastante marcado en el promedio de pulmones bronconeumónicos
y así como en la superficie pulmonar afectada. En el primero de los casos con un descenso de un 20% y en el segundo de un 5,9%. Igualmente, en ambos casos con diferencias estadísticamente significativas. Cuando observamos la evolución de la homogeneidad de los lotes, aquí sí que se ve muy claramente cómo, a partir de la instauración de la vacunación con Iogen, los lotes sucesivos son mucho más homogéneos y la cantidad de pulmones indemnes es muy similar, no como ocurría en el mismo periodo del año anterior con la vacuna que venían utilizando. En esta prueba sí que tenemos los datos del consumo de antibióticos y vemos como en la comparación del primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado hay un descenso de más de un 50%, en este caso el uso era de doxiciclina y marofloxacina, lo cual en la granja en concreto le supuso un ahorro de más de 6.000 euros en antibiótico, solo con la instauración de la vacunación con Iogen. En cuanto a la repercusión teórica sobre los datos productivos, ¿vale? Este es un cálculo teórico que llevamos a cabo en base a los estudios de Barbara Straub realizados en 1989. Con estos estudios en la mano, en este caso la mejora es de casi 20 gramos en la ganancia media diaria y de un descenso de un 1,27% en el índice de conversión. En la tercera prueba de campo que tenemos, igualmente una explotación de 2.500 madres con problemas de APP y respiratorios al final de cebo. En este caso comparamos 7 lotes de la vacuna que venían utilizando frente a 5 lotes una vez que se instauró la vacunación por Iogen. En la misma línea que las pruebas anteriores, el descenso es más que evidente. En cuanto al promedio de pulmones bronconeumónicos, en este caso hay un descenso de un 40%. Y en cuanto al promedio de la superficie afectada de estos pulmones, pasamos de un 4% a un 0%. En esta prueba me gustaría además destacar cómo hay un descenso muy marcado de los pulmones con lesiones por APP, a pesar de que no se ha tomado ninguna medida directamente relacionada para reducir este patógeno. En todos casos, igual que en las pruebas anteriores, con diferencias estadísticamente significativas. Igual que veíamos antes, a partir de la instauración de la vacunación con Iogen, la homogeneidad de los lotes se vuelve mucho más estable. En cuanto a la repercusión teórica sobre los datos productivos, en este caso hay una ganancia media diaria de 15 gramos al día y un descenso de un 1% en el índice de conversión. La cuarta y última prueba que venimos a mostrarles es una prueba en una granja de 1.200 reproductoras con fase 2, en las que las vacunaciones que se llevaban a cabo eran de circovirus a las 3 semanas de vida y de PIRS a las 2 semanas de vida. En este caso no se vacunaba de micoplasma y no se realizaron vacunaciones pulmonares por deseo expreso del cliente. Lo que sí tenemos son los datos productivos de esta granja, de esta prueba. Estos datos lo que nos muestran son, por una parte, un descenso de 0,19 puntos en el índice de conversión, una ganancia media diaria de más 15 gramos, un descenso en un 1% de la mortalidad y todo esto se traduce en un peso de salida de más 8 kilos de los cerdos. El retorno a la inversión en este caso es de 11, lo que supone un beneficio extra de 4,40 euros por cerdo. Bueno, no lo he comentado, todos los datos del índice de conversión se refieren al índice de conversión corregido 18-100, ¿vale? Y todos estos datos, ¿a qué se refieren? Se refieren a nuestra vacuna frente a micoplasma, ioneumonia y Iogen. ¿Qué hace especial a esta vacuna y qué la hace diferencial con respecto a las que había actualmente en el mercado? Por una parte, nuestro antígeno, basado en una cepa nueva, y por otra parte, nuestro adyuvante. En cuanto al antígeno, es una cepa nueva, la cepa BA2940, que se aleja de la tradicional cepa J que utilizan la mayoría de las vacunas que hay actualmente en el mercado. Esta cepa es de nuestra propiedad y procede de un brote clínico, se aisló en un brote clínico en Estados Unidos. El objetivo de este antígeno es que la vacuna represente la realidad que tenemos hoy en día en campo frente a micoplasma. Por otra parte, tenemos nuestro adyuvante, que lejos de ir en la línea de los adyuvantes que utilizan otras vacunas, este es un adyuvante que es una emulsión de aceite-agua y que ejerce un efecto depósito en el lugar donde ejercemos la inoculación. Pero lo más especial de este adyuvante es la presencia de los lipopolisacáridos de la cepa no enterotoxigénica de E. coli J5. Estos lipopolisacáridos,
actúan sobre los receptores TLR4 de macrófagos y células dendríticas, favoreciendo la estimulación, por una parte, de la inmunidad innata y, por otra parte, de la inmunidad adaptativa mediante la liberación de citoquinas y activación de linfocitos T CD4. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y por haber venido a escucharnos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Una de las pruebas? Bueno, estos son estudios que estamos llevando a cabo ahora mismo porque estamos intentando ver el nivel. De momento no los tenemos. Hace un año que hemos lanzado la vacuna y estamos empezando ahora mismo con estos estudios para conocer la prevalencia de los lechones al destete. Pero antes de iniciar la prueba no lo sabías, o sea, es desconocido. Si era Antes de positivo. iniciar estas pruebas no Vale, lo gracias. conocíamos. Estas son pruebas que hemos hecho a lo largo del tiempo, valorando el estado previo de la granja con el estado una vez comenzaron la vacunación con Iogen. Muchas gracias. Nada.